Esto es Hazte Escuchar, el podcast donde exploramos respuestas que van más allá de lo convencional. Hoy abrimos la puerta a tus preguntas, explorando juntos nuevos horizontes para la formación de las juventudes. Comencemos este episodio lleno de descubrimientos. Hola, les damos la más cordial bienvenida a su espacio, Hazte Escuchar, el podcast de las juventudes. Mi nombre es Betty Álvarez y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque nos acompañan dos personas muy queridas. Nos acompaña Areli, que ha trabajado muy de la mano con nosotros en diferentes programas estratégicos para la formación de las juventudes. Pero también nos acompaña a Natalia Trujillo, un talentazo desde Jalisco, el cual nos viene a hablar un poquito acerca de estos temas en los que ella es experta respecto a Design Thinking, diseño de futuros y temas de Lean Manufacturing. Entonces, pues bueno, no los voy a presentar más porque es un spoiler y en el transcurso de la plática los iremos conociendo, pero pues les damos la más cordial bienvenida, chicas, a su espacio y adelante. ¡Qué emoción! Muchas gracias por la invitación. Igual, es un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, chicas. Oigan, y el día de hoy nos reunimos justo para que nos puedan platicar un poquito acerca de un tema que está muy en tendencia. Los jóvenes nos han dicho acerca de, bueno, nos hablan mucho del tema de las habilidades del futuro, del tema de las habilidades blandas que debemos de desarrollar, pero ¿para qué? Estamos en un presente y en el presente, ¿qué nos piden? ¿Cómo nos pueden decir, tú, Nat, que trabajas con este tema de diseño de futuros, antes de entrar en el tema de futuros, cuál es la realidad a la que se están enfrentando los jóvenes en la actualidad? Claro, creo que cuando empezamos a hablar del futuro, indudablemente empezamos a hablar del presente, primeramente, porque al empezar a hablar de este tema, todas las cosas que hoy están sucediendo van a representar una señal en el futuro, van a representar un cambio en el futuro. Y respecto a las juventudes, hemos empezado a notar diferentes comportamientos. Y una de las cosas que comenzamos también a identificar es cómo los empleos están cambiando debido a la tecnología. Incluso la Universidad de Oxford mencionó hace un par de años que el 47% de los empleos en unos 15 años van a ser reemplazados completamente respecto a la tecnología. También empezamos a notar cómo desde el 2020 y todo lo que sucedió alrededor del COVID-19 empezó a afectar cómo los jóvenes estudiábamos, cómo aprendíamos, cómo empezábamos a emplearnos incluso. Y de verdad, no recuerdo la cantidad exacta, pero es una cantidad absurda de cuántas personas han también desertado de seguir estudiando. Y esto por diferentes cosas. Creo que lo que afecta a las juventudes en este momento son problemas diversos, son problemas que no son solamente en cuestión de tecnología, son también temas sociales, temas de acceso a esta misma tecnología, temas incluso del acceso a la educación. ¿Cómo voy a, por ejemplo, estudiar si la escuela más cercana está a 2 horas de mi casa? O está a 1 hora, o tengo todavía que financiar, digamos, mis cuadernos, mis libros. Y por otro lado hay otros temas que, como lo son el tema ambiental. El cambio climático también es un tema que nos afecta. Hasta, si puedo decir, la salud mental, sí, también hemos visto que desde el 2020 pandemia ha sido todavía más importante hablar sobre esto. Creo que también es un tema que afecta a las juventudes. Y todas estas cosas, todos estos panoramas en diferentes factores políticos, sociales, económicos, ecológicos, afectan a cómo se va a desarrollar, cómo nos vamos a desarrollar en un futuro. Todas estas cosas se llaman, le decimos en futuros, señales de cambio, que representan un cambio que en el futuro se va a palpar. Hoy incluso el presente siempre digamos, es una carta que viene del futuro. Todas las noticias, los movimientos sociales, las cosas que hoy suceden son una carta del futuro. El futuro nos viene a decir qué cosas podrían suceder por allá. Entonces, creo si bien planteando como esta problemática, también, como les decía, indudablemente la tecnología
nos beneficia, también nos afecta, pero también hay que ir explorando como, pues, en qué sentidos y cuándo nos podría estar afectando o beneficiando. Creo que eso es para mí mi presente. También me gustaría agregar en que creo que en este presente también tenemos ciertas esperanzas de cambiar cómo va a suceder el futuro y mi entorno. Porque creo que nos estamos dando cuenta, hoy tenemos mucho más acceso a la información que antes y también tenemos mucho más acceso a levantar la voz y decir, oye, esto no me gusta, ¿qué podríamos hacer? Y hacer comunidad, creo que también es una representación de este presente, tal cual. Súper, muy bien, muchas gracias, Nat. Creo que sí, bien, como bien lo comentas, sí es un tema en donde nosotros, creo que la pandemia vino a focalizar muy bien y hacernos centrar y darnos cuenta de que pues siempre hablábamos de futuro, pero pocas veces nos centrábamos en el presente. Y fue esa pequeña sacudida que teníamos para darnos cuenta de que, pues sí, los jóvenes andamos y vamos creando en el camino, pero al final del día debemos de hacer esta pausa para ver en la proyección qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. Desde el presente cómo nos formamos para ver cómo contribuimos a nuestros futuros. Pero no sé a ti si te haya pasado, Arely, de repente cuando yo escuchaba a Nat, la veía muy emocionada y la escuchaba muy emocionada platicándonos de futuro y de repente me sentía como si estuviéramos en las cartas, si estuviéramos con una tarotista, pero en pocas palabras, no sé si a ti te pase, yo no sé qué es el futuro. Pues yo creo que, al menos desde mi perspectiva, el hecho de que estuviéramos en COVID y el que tuviera mucho tiempo para estar como reflexionando sobre lo que estoy estudiando y lo que estaba viviendo, creo que también por parte de, bueno, hablo de varias juventudes de diversos estados, creo que nosotros teníamos una idea de lo que podía ser nuestro futuro, de que acabando la carrera teníamos ciertos planes, pero a lo largo de que esta, pues, situación mundial nos empieza a afectar, creo que empezamos a pensar esta pandemia, ¿cómo va a afectar mi carrera? Estoy viendo que ya en diversos empleos ya ni siquiera tengo que asistir. Entonces, ¿cómo esto va a empezar a evolucionar lo que estoy estudiando? Porque también con el paso de la nueva tecnología como la IA, veo a varios contadores, amigos que tengo que están egresando de otras carreras que de plano la tecnología o la ciencia no es su campo, se empiezan a cuestionar ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Voy a seguir teniendo trabajo? Porque creo que muchos se plantean esta idea de que creen que los van a reemplazar, pero yo creo que es parte de esta frustración como jóvenes, el que también no nos hagamos... no tengamos más perspectivas o diversas opiniones de hacia dónde está evolucionando el mundo, ¿no? Entonces creo que un error de nosotros es encasillarnos en que las cosas nunca van a cambiar. Y si el momento en el que se nos presenta un cambio radical decimos, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es cuando ahora sí el joven se empieza a frustrar demasiado, que llega a tener estas crisis existenciales que dice, de plano, voy a abandonar la carrera, y muchos lo hacen porque están tan frustrados consigo mismos que no saben hacia dónde dirigirse. Entonces yo creo que es así como Natalia nos cuenta tan feliz las opciones que usando el futuro, también está esta parte triste en la que los jóvenes dicen, no sé qué voy a hacer. Y creo que es por esto tan importante que nosotros tengamos esta opinión o esta guía de Natalia, que es una persona que está especializada en los futuros, que nos pueda dar una perspectiva como un poco más esperanzadora. Me encanta. Algo que acabas de mencionar, Arely, que me gustó mucho, y que es una realidad, el humano por naturaleza, cuando está frente a un problema, no va a ver el problema, digamos, como global, va a ver solamente la parte que conocemos, y también por naturaleza nos solemos resistir al cambio. Todo cambia todo el tiempo, pero como humanos no nos gusta el cambio. Uh-huh. Todos lo vivimos también antes, ¿no? O sea, hablamos del tema del COVID-19 porque creo que todo el mundo lo vivió. Uh-huh. Y justo en este momento, pues veíamos cómo unas personas pues se adaptaron muy rápido y otras personas que se resistieron. Creo que pasamos en algún momento por estas dos etapas, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad también es de que gastamos exactamente la misma energía y además dinero incluso en resistirnos que en adaptarnos. Pero también es natural, es un hecho natural el no poder ver más allá como de una situación. Esto incluso tiene un nombre, se llaman sesgos,
hacemos trampas, nuestro cerebro hace trampas para que o bien solamente veamos lo que conocemos y ahí nos quedemos, o también otro sesgo es un sesgo que confirma, digamos, lo que tú ya sabes. No, pues yo ya sé qué va a pasar, no sé, que todos nos vamos a encerrar en nuestras casas, bueno, y aquí nos vamos a quedar para siempre, ya, y ahí nos queremos quedar, ¿no? Y hay otro sesgo que es el sesgo de certidumbre. No estoy dispuesto incluso a investigar más porque me da miedo que algo que no conozca se pueda presentar. Pero es también natural. Y el empezar a entender que si todo está cambiando y también hay, pues, no sé, todo está cambiando, todo puede representar un cambio, también nosotros podemos y tenemos la oportunidad de aceptarlo y entonces de fluir con este cambio. Pero también hay algo muy importante que justo sirve para el diseño, es el diseño de futuros, para eso sirve la metodología y para eso sirve, también es incluso una habilidad del futuro, se llama prospectiva. El hecho de prospectar nos ayuda también a anticiparnos a algo que podría suceder, o bien un futuro que, si hay un futuro que no nos gusta, entonces nos preparamos. Si hay un futuro que nos gusta, entonces podemos ir caminando, construyendo cosas hacia él. Pero también entiendo completamente, ¿no? Si bien no empezamos a conversar al respecto del futuro, incluso nuestros miedos, los temas sociales, políticos, les digo, legales, ecológicos que existen, si no comenzamos a hablar sobre eso como jóvenes, y digo hablar porque más que informarnos, pues tenemos acceso a la información, pero a conversar al respecto, quizás estemos perdiendo puntos. Porque, pues les digo, si en un mundo que sabemos que se mueve constantemente, si nosotros no nos movemos, entonces nos estamos quedando atrás y todo va avanzando. O sea, creo que es un miedo natural, pero también es un miedo que si al identificarlo, entonces podemos ir avanzando con ciertas estrategias. Y es que creo que también uno de los problemas que presentamos o se presentó, bueno, en el momento de estudiante, es que muchos de mis compañeros o de otras carreras dicen, ok, ya estoy chavo, ¿por qué me tengo que poner a detener a pensar en un futuro? O sea, voy fluyendo, el presente. Entonces creo que es precisamente que esta ideología nos lleva a que en el momento en que algo nos agarra totalmente ¿cómo decirlo? Desprevenidos, es cuando como que ahora sí nos cambia el chip y decimos, ¿por qué en mi momento que pude haberlo hecho, prepararme para tal situación, no lo hice? ¿Por qué? Porque en mi presente, con mi idea de solamente vivir lo que voy llegando poco a poco, no me hizo tener como que esa iniciativa para poder decir, ok, a lo mejor en un futuro todo se va a manejar mediante la IA. Y en su momento yo pude haber tomado un curso de IA, pero no tenía como que este enfoque de que el mundo se podía empezar a girar todo con esto, ¿no? Entonces creo que lo que comentas es bastante certero. Wow, me encanta porque pues es justo la visión de la juventud. También como jóvenes no nos gusta pensar en qué va a pasar mañana, ¿no? O no sé, es difícil hasta escoger una carrera porque decimos, ay Dios, por eso creo que justo es sumamente importante hacer ejercicios del futuro. Incluso hace un rato mencionábamos las habilidades del futuro y creo que las habilidades del futuro, más que ser del futuro, son habilidades del presente. O sea, exacto, no les deberíamos llamar del futuro. En el futuro las vamos a necesitar, pero son del presente. Si no las desarrollamos hoy, entonces mañana va a ser mucho más difícil aprenderlas o va a ser difícil adaptarlas. Ya va a haber más personas que se adelantaron a esta carrera a hacerlo. Y creo justamente en el gran papel que tienen nuestros contextos y nuestros entornos. O sea, si bien nosotros o nosotras que estamos en esta mesa hablando justamente al respecto, podemos tener o tenemos cierto poder, privilegio y responsabilidad de poner el tema en, oigan, ¿cuáles son las habilidades que las juventudes necesitan aprender? Son estas, ya tenemos información en todos lados, ¿no? Incluso ahorita me encantaría compartirles un poco como cuáles son las que han presentado últimamente, pero pues un poco como irlas poniendo al
Sobre la mesa a exponerlas, exacto. Y un poco a jugar con ellas, o sea que no veamos como un tiene que ser, tenemos que aprender esto, sino más bien como... relajado. Ajá, exacto, sino como un, qué chido, voy a aprenderlo, porque creo que es una habilidad del futuro, por cierto. La curiosidad la tenemos las juventudes, entonces, y es una habilidad del futuro, entonces, ¿cómo podemos irla aprovechando sin ya no ponerlo como en un marco tampoco como estricto de tiene que ser así, ¿no? No sé, creo que me encanta justo como esto que nos compartes porque creo que es así, así solemos pensar, pero pues lo aceptamos, ¿no? Hay que empezar a buscar los mecanismos para mostrar la información y conversar al respecto. Sí, y que pues al final del día todos pasamos por eso, ¿no? Es un momento muy humano, todos tememos al cambio, pero creo que, y el otro día platicábamos, ¿no? La juventud es una etapa bien crítica para todo ser humano porque es en donde se toman las 7 decisiones más importantes de tu vida, ¿no? La carrera que eliges, la pareja muchas veces, el tema de, bueno, son muchísimas cosas que decides en esta etapa y que sí implica un proceso también, pues, psicológico, pero también profesional muy importante. Entonces, a mí me pasaba mucho con lo que comentaba Sareli que recordaba, y sí, tendemos a evadir el cambio, tendemos a evadir una decisión que implica un cambio a futuro, ¿no? Pero no nos damos cuenta justamente que, pues, esa clave del cambio somos nosotros, y que nosotros formamos parte del cambio y construimos el cambio. Entonces, el cómo nosotros nos volvemos estos agentes críticos que participan y prevén con estas herramientas que comentan es fundamental, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, totalmente de acuerdo con ustedes, chicas, y nos gustaría conocer un poquito más, Nat, acerca de cuando hablamos de futuros, ¿de qué hablamos? Futuro es mañana, futuro es lo que vamos a hacer en las próximas 5 horas, ¿qué es un futuro? Ok, les voy a regresar también la pregunta, porque me encanta, cuando hablamos de futuros... tenemos visiones diferentes. ¿Qué es para ustedes el futuro? ¿Qué dirían? ¿Qué es para ti el futuro? Para mí sería algo de lo cual no tengo certeza al 100% de lo que va a pasar. Que a lo mejor si yo tengo una idea de que mañana voy a comer chilaquiles, que me lleven a un buffet donde sea carnes, ¿no? Entonces sería como que mi futuro culinario ya cambió. Ya no es el mismo menú. Ok, muy bien, me encanta. Yo creo que futuro es algo... para mí, que no está sucediendo ahorita. Independientemente si sé qué voy a hacer o no, futuro para mí implica algo que no sé qué va a pasar y para lo cual tengo que planear o tengo que ver qué puede suceder, ¿no? Me encanta. O sea, si yo dentro de 5 horas voy a tener una reunión, para mí no es tanto como un futuro, porque desde ahorita ya estoy formando parte de. Entonces, para mí futuro sí implica como algo más metafísico en función del desconocimiento. Ok, me encanta, porque creo justo todos tenemos una definición del futuro y si bien podemos decirlo, ¿no? Ambas tienen razón, ambas pueden decir el futuro es incierto, el futuro tiene un menú y tiene un buffet en realidad de posibilidades. El futuro quizás es algo en lo que quizás, no sé, no vaya a suceder de inmediato, sino en un tiempo desconocido. Y lo que sí podemos decir entonces también que es el futuro es un estado de constante transformación, que conlleva incertidumbre, que conlleva tiempo, que también implica diferentes factores. El futuro es un estado de constante transformación. Y cuando hablamos de diseño de futuros, el diseño de futuros lo que sirve es para explorar posibilidades de futuro, porque cuando hablamos del futuro, el futuro no es en singular, el futuro es plural. El futuro nunca es en una sola dirección. Entonces, hablamos del futuro y hablamos de futuros, de posibilidades. Entonces, exploramos posibilidades de futuro. Y al explorarlas, vemos si estamos preparados para ello o bien qué podemos hacer para llegar a ello. Eso es el diseño de futuros. Eso también se le llama, les digo, prospectiva estratégica,
en donde la prospectiva seguro la han escuchado muchas veces en ventas de estoy prospectando, estoy viendo cuál es el siguiente paso, a dónde voy a llegar, con qué persona, ¿no? Pero justo prospectiva es como explorar hacia adelante y en esta prospección hacer una estrategia para llegar a ello, a mi futuro deseado, o bien si veo que algo malo podría pasar, estar preparado para que me afecte lo menos posible. Con esto aceptando que el cambio, como hablábamos hace un rato, es inevitable. Eso va a pasar, esto va a cambiar y para esto justo pensemos quizás en unos ejemplos que todo el mundo conoce. ¿Qué hubiera pasado con Blockbuster y Kodak si se hubieran dado cuenta a tiempo de las señales del cambio? O sea, ¿qué hubiera pasado si ellos o estas empresas hubieran decidido voltear a ver otros lugares y no nada más aferrarse a esto es lo que tiene que pasar? Yo soy Blockbuster y yo rento películas en un espacio físico, aquí me quedo. Yo soy Kodak y esto hago, punto. Pero que si las empresas aceptan el cambio, si nosotros aceptamos el cambio, entonces es más fácil ir hacia adelante. Y diseño de futuros, me encanta porque hemos hablado mucho del presente en esta conversación y justo el diseño de futuros, el primer paso del diseño de futuros es un poco decir en dónde o en qué queremos explorar el futuro. Por ejemplo, cómo se verá el futuro de las juventudes en Guanajuato para el 2030. Entonces, si ya tenemos esta pregunta, empezamos a explorar. Y en el segundo paso son las señales. Las señales son todas aquellas cosas que existen en el presente. ¿Qué cosas, como decíamos hace un rato, significan que podrían cambiar? Y cuando empezamos a explorar las señales del cambio, empezamos a explorar el presente de las juventudes, por ejemplo, empezamos entonces a identificar se les llaman vectores de cambio o tendencias. Y esta metodología aplica para absolutamente todo. El trabajo, en un tema político, en un tema social, en todo. En cómo se verá la industria de los libros en el 2030, ¿no? Siempre es hacia adelante. Y cuando empezamos a explorar estas tendencias, ya podemos decir, digamos que estas tendencias están basadas en algo que está sucediendo hoy. Hoy sucede esto es lo que podríamos imaginar que va a cambiar. Para darles un ejemplo de las señales del cambio, por ejemplo, no sé, vimos que Facebook se cambió de nombre a Meta. ¿Por qué? Porque están apostando a generar metaversos. Por otro lado, otra señal del cambio, la creciente consumo, desarrollo de juegos de eSports, es decir, de los gamers. Todos los gamers que están por allá, que además se está todos considerando un deporte que está generando una derrama económica increíble. Les voy a decir otra, ¿no? Que justo va en tema de los deportes. Un equipo empezó a generar partidos de fútbol en el metaverso. Y si podemos decir hasta, no sé, nosotros que estamos jugando un jueguito en nuestro celular, eso es también una señal de cambio. Justo todas estas cosas pueden indicar que hacia allá vamos. Es una posibilidad, no significa que esto vaya a suceder tal cual, sino que la posibilidad es en el que el futuro estemos, digamos, en una realidad virtual, en una realidad diferente, en una realidad alternativa, ya no condicionada solamente al presente. Hoy tenemos la posibilidad de vernos, ¿no? Pero también en el futuro, el vector de cambio, la tendencia es quizás que en el futuro seamos todas nosotras hologramas y yo esté en Guadalajara, ustedes estén en León, otra persona en Guanajuato o en China o donde sea, y estemos igual aquí, ¿no? Digo, y todas esas cosas ya las vemos, y cuando decimos, hay un ¿cómo decirlo? ¿Un dicho? No un dicho, pero sí como una descripción de una señal de cambio, es que debe parecer ridícula, molesta
o divertida. Y que justo, o sea, si nosotros algo que no incluso te vemos imaginarías. ciencia ficción, te dices, claro que eso no va a pasar. O dices, ¿por qué? O no sé, si han visto, hay una serie que se llama Black Mirror. Sí. Y justo terminamos de ver esa serie, si no la han visto, dices, ¿qué? Esto no está pasando, pero podría ser real. O sea, por eso tienes esta sensación. Porque todas esas cosas, la ciencia ficción al final no significa que vaya a pasar tal cual, pero nos dan una narrativa del cambio. Que justo después de los vectores de cambio, los últimos 2 pasos es imaginar futuros. Que los futuros lo podemos englobar en 4, se llaman 4 visiones. Estoy sonando quizás muy metodológica y esto, suena padrísimo. Pero justo me encantaría que lo conocieran, porque les digo, al tener la herramienta podemos explorarla y jugar con ella. El siguiente paso se llama escenarios, que los escenarios son 4. 4 perspectivas o visiones del futuro que las propone un señor que se llama James Dator. James Dator, además, está loquísimo porque él fundó una universidad, la Universidad de Hawái, que justo se dedica a perspectiva estratégica y diseño de futuros. Y este señor establece 4 visiones o escenarios del futuro. Una, el escenario de crecimiento, que también le llamamos utopía. Seguro han escuchado. Sí. Las utopías, incluso los gobiernos, las empresas, se basan muchísimo en este escenario para planear, porque es un escenario en donde existe el crecimiento económico, ya nos logramos llevar bien y cuidar a la naturaleza, digamos como hay armonía, ¿no? Todo equilibrado. Todo se equilibró. En un siguiente escenario, se llama el escenario de colapso, o también se le conoce como distopía. En este escenario podemos pensar en películas como Mad Max. Yo Robot, ahorita les voy a decir en cuál. Okay. En donde justo ya es un escenario muy regido por el tema social, en donde la sociedad está colapsada. No hay un tema ya natural, digamos, en nuestro entorno. Como posapocalíptico. Sí, exactamente, un poco como en ese tipo de escenario. No tal cual un periodo después del apocalipsis, pero sí en ese momento, ¿sabes? O sea, sí en eso, sí se está generando como ese ambiente como de oscuridad, peleas, sí, exactamente. Y el siguiente escenario es un escenario de disciplina. En este escenario, voy a pensar en, ¿cómo se llama esta de los Juegos del Hambre? ¿Se acuerdan de los Juegos del Hambre? Ay, sí. El sinsajo, ¿no? Justo, ¿qué se acuerdan de eso, no? O sea, ¿qué se acuerdan? ¿Qué elementos se acuerdan de esa película? Que solamente cierta parte de la sociedad es la que está arriba y los demás distritos se pelean por sobrevivir. Exacto. Y también hay un tema de muchísimo en cómo las personas que tanto están en un estrato social alto como las que están en un estrato social bajo tienen que cumplir ciertos lineamientos. Es un escenario de disciplina. Incluso podemos decir que Corea está en un escenario de disciplina. Porque es un tema muy político, moralista, y es un escenario futuro. Y el último escenario se llama el escenario de renacimiento, digamos, que en este escenario lo que hace es estar basado sobre todo en la tecnología. Aquí sí entran cosas como Yo Robot, por ejemplo, o incluso WALL-E, aunque WALL-E podríamos ponerlo, o muchas personas lo confunden con distopía, es en realidad en este escenario porque está basado en tecnología. La tecnología lo rige todo en este mundo. O sea, si se acuerdan en la película de WALL-E, si bien ya pasó un tema como los 2 futuros, ¿no? Porque primero estuvo mal. Exactamente, primero estuvo mal y ahora pues vivimos en otro lugar, siendo burbujitas cada quien, ¿no? Sí. Pero justo hay algo interesante de entender, es que los futuros coexisten. Por eso les decía, los futuros no es un tema individual o en singular, es un futuro, hablamos de futuro en plural, hablamos de futuros que coexisten, y por eso es como no hay que prepararnos solamente para un futuro,
como juventud necesitamos prepararnos para diferentes cosas que podrían suceder. Y que además el futuro nunca es, como les decía, en una línea recta. Una línea recta, exacto. O sea, va a cambiar, es un estado de constante transformación. Y si podemos justo hablar del último punto, es diseñar para el cambio. No podemos seguir pensando en diseñar cosas para el hoy, sino porque el hoy va a cambiar. Entonces, ¿qué problemas, si lo podemos englobar en las juventudes, que ha sido también la conversación, qué problemas van a vivir los jóvenes en el futuro? ¿Y qué nosotros podemos hacer para que estas juventudes puedan enfrentar, o qué soluciones necesitamos hacer para que el futuro de las juventudes sea diferente, o bien estemos preparados para ese tipo de cosas que podrían suceder? Diseñar para el cambio, diseñar para el futuro. Y justo de aquí se desarrollan muchísimas más cosas como innovación y etc., ¿no? Pero justo creo que si pudiera englobar, yo creo que ya me adueñé del micrófono y todo este show. Pero Pero tuyo. justo me encantaría como ustedes, no sé, ¿qué piensan como en esto que les estoy platicando también, ¿no? De ustedes como juventudes dicen, a ver, me hace sentido hablar de esto locochón. A veces diseño de futuros puede sonar como místico, mágico, Tarotista. kumbaya. Ajá, como Doctor no es una Strange. bola de cristal, por cierto, porque el futuro se pronostica, no se predice. El Ok. futuro, el pronóstico está basado en datos. No es, les digo, la bolita mágica, aunque podrías sentirse, ¿no? Ajá, Porque ya hasta siento como a la Betty del 2030. de que aquí haciendo otras cosas, ¿no? Pero no, justo es muy interesante porque el futuro siempre es pronosticado, es decir, está basado en datos. Los datos nos lo está dando el presente, y justo las señales de cambios, que son nuestros datos, o que son noticias, que son comportamientos, productos, escuelas, cursos, todos esos son cosas, son hechos. No estamos basándolas en solo imaginarios. El momento de imaginar llega cuando imaginamos los escenarios que les conté, pero el momento de los datos y pronóstico llega en el presente. Siempre el presente tiene datos. Como les decía, tiene cartas del Que se están futuro. moviendo. Exacto. Bueno, yo me imagino, bueno, tú nos acabas de mencionar que hay escuelas y todo y personas que están especializadas en esta área, pero yo como juventud, ¿cómo puedo aterrizar todo esto a mi vida diaria? O sea, estoy entendiendo que muchas personas lo están pronosticando, estadísticas, que ven diversas, pues, giros que tienen a lo mejor en algún país, en alguna área. Pero yo en mi vida diaria, ¿cómo puedo aplicar esta metodología que tú mencionas, que es acerca de los vectores, de ver sobre como el Doctor Strange, los 17 millones posibles de futuro que pueden ella estar, hablaba, ¿no? y yo decía Avengers. Sí, ya con la gema y En toda mi la mente onda. veía la línea de Hulk con la de esta señora peloncita y veía los futuros. Sí. Me encanta, wow. Es una pregunta muy interesante y que puedo decir yo también como juventud, explorar las curiosidades y también como empezar a explorar pues mi futuro. Hay ejercicios incluso que se llaman futuros personales. Un poco que, si bien cómo se imagina Betty a su Betty del 2030, cómo se imagina Arely a Arely del 2030, ¿qué estará haciendo o al menos en qué le gustaría trabajar? Y si no sabes, entonces explora tu curiosidad. Lo que mejor puedes hacer es explorar, no sé, si tú tienes el interés de, voy a decir, hacer el podcast, ¿no? Voy a explorarlo hasta el final. Voy a explorarlo para saber si me gusta o no. Y justo, si tú vas explorando estas curiosidades, por más pequeñas que sean, ¿no? Incluso desde tus hobbies, de temas profesionales, ¿qué será trabajar en una empresa enorme? ¿O qué será trabajar de forma independiente? Explóralo y empieza a tú misma o mismo a descartar si te gusta, no te gusta, y empieces a hacer justo como este plan hacia el futuro. También algo en el que en este futuro empieces a explorar pues justo qué se está viendo, qué trabajos están existiendo alrededor de lo que yo quiero explorar. Les digo, sea incluso un hobby, si es un tema laboral. Digo, más si es un tema laboral, ¿no? Porque quizás es un poco lo que más nos causa incertidumbre como juventudes. Pero incluso
como juventudes somos curiosos, somos quizás no tan Temerarios. constantes, somos justamente más determinados, más valientes, pues qué mejor porque estamos en el momento de poderlo desarrollar, de poderlo explorar. Entonces lo mejor que podemos hacer es explorarlo, es explorar estas cosas que si en el futuro, voy a decir, si en el futuro quisiera ser una consultora de negocios o quiero ser una directora de el área de mercadotecnia de un lugar o quiero ser el director de calidad de una empresa, quiero construir robots, ve entonces con personas que estén haciendo eso y que justo nos vayamos empapando. Lo que tenemos a la mano es información, sí, y también necesitamos tener esta acción y estos momentos de contacto con otras personas y de contacto con las curiosidades. Creo que podría decir que la curiosidad también, como les hablamos hace un rato, es una herramienta del futuro, es una habilidad del futuro, pues qué mejor que la exploremos también o la desarrollemos desde este momento. Si no sabemos qué vamos a hacer mañana, pues explora qué cosas vas a hacer mañana. Incluso en México, en la cultura mexicana, tenemos justo como ¿cómo decirlo? Como este miedo de fracasar. Uh-huh. Pero yo creo también, que me costó aprenderlo, obviamente, esto, que es un tema de experimentar. Más experimentas, más aprendes. Más rápido experimentas, entonces más rápido vas a saber si funciona o no. Si te funciona, sobre todo, a ti. ¿A mí me funcionó esto o no me funciona? A mí me funcionó trabajar desde mi casa o yo prefiero la presencialidad, por decir algo, sí, ¿no? Porque también es algo indispensable saber en que los futuros no se ven de la misma forma para todos. El futuro en esta mesa es diferente para quien nos va a estar escuchando. Pero hay que estarlo explorando constantemente. Y si puedo decir, incluso, nosotros tenemos en este futuro el acceso a escuchar este podcast, en este presente a escuchar este podcast, pero va a haber otra persona que este podcast lo esté escuchando dentro de 2 años, ¿no? Por ejemplo, y eso va a ser también una cuestión del futuro y el presente para quien lo escuche en ese momento. Entonces, creo que podría empezarlo a decir por ahí. A veces tomamos como muy a la ligera estas cosas que... Y está bien, como... No sé si les ha tocado en alguna de sus clases, en algún momento de, haz un plan de vida y no sé qué, de reflexión. Cosas. Sí. Digo, sí está muy aburrido hacerlo en ese momento, sí, pero quizás tómalo como me causa curiosidad. Se hace como muy cuadrado, tedioso. La materia de tutoría. La materia de tutoría. Filosofía. Nunca la pelas, nunca. Y la verdad es que sí, pues como joven dices, yo no me quiero estar preocupando por estas cosas. Sí, no. Pero mejor justamente veámoslo como... ¿Qué me interesa? ¿Quiero hacer contenido? Pues entonces explora el hacer contenido. Quiero programar, entonces explora eso. Y mientras más lo exploremos, nos vamos a ir haciendo un poco más expertos en este tipo de cosas. Vamos a adquirir más habilidades y esas habilidades nos van a ayudar después. Claro. Indudablemente. Nos van a estar ayudando para el futuro, tal cual. Sí, claro, porque al final la curiosidad de eso nos ayuda, ¿no? A abrir nuevos caminos, a crear nuevas posibilidades y que, pues así como Loki, descubrir muchas líneas atemporales, ¿no? Entonces, sí. Esto está padrísimo, Nat, todo lo que nos estás compartiendo, pero justamente agarrado de la pregunta que hace Arely, ¿cuáles son esos vectores de cambio que podemos identificar para las juventudes en el campo laboral? Claro. Dentro de esto, podemos comenzar a ver un vector de cambio sobre la educación. La educación va a ser cada vez más corta en el futuro o pronosticamos que será cada vez más corta y vamos a empezar a utilizar muchísimo más el tema de educación continua y de multidisciplina. Ya no vamos a estudiar solamente, o un médico ya no va a ser solamente médico, sino también va a ser un ingeniero que se especializa en temas de... ¿Nanocirugía? Por ejemplo, nanocirugía o de biotecnología, o puede ser incluso de
no sé, desarrollo de prototipos en 3D, o bien en desarrollo de nuevas materiales o no sé, células, ya no es una sola cosa. Hasta puedo decirlo que en empatía, por ejemplo, vamos a estar cada vez más cercanos a el desarrollo de la tecnología en muchísimos aspectos, pero vamos a ir desarrollando también temas de, pues, muchos temas humanos, ¿no? Creo que en esto hay un término justo, se le llama lifelong learning, en donde es educación continua. Y educación no nada más con un solo enfoque. Con una área. Exactamente, no solo en una área. También puedo decir que el trabajo va a comenzar a ser mucho más independiente. Incluso se estima que también 2035, creo que era el estudio, el 60% de la fuerza laboral va a ser independiente y temporal, lo que significa que va a haber cada vez menos personas que trabajen de forma estable en un lugar. O sea, las van a estar moviendo. Quiero llegar a ese futuro Lo ya. necesito. Porque tú también lo vas a estar, tus habilidades sí van a ser diversas, y hay problemas diversos en todo el mundo, entonces tú también te puedes mover. Las empresas tampoco, o sea, si podemos pensar, queremos trabajar ya desde nuestra casa o queremos aprender a programar habiendo estudiado psicología, no sé, ¿no? Lo que nosotros queramos. Como estas habilidades son, pues, más diversas, al mismo tiempo se hacen también específicas para resolver ciertas cosas. Entonces, es un pronóstico, ¿no? Es un vector de cambio. También, imagínense, si nosotros tenemos el acceso a tecnología, tenemos el acceso a información, ¿qué podemos hacer con eso? Un sinfín de cosas. Absolutamente todo, sí, todo. Incluso se puede volver más fácil el financiamiento a través de plataformas digitales. Se puede volver más fácil la creación de contenido, la producción, a través de plataformas digitales. Incluso podemos escribir ya guiones y sinfín de cosas a través de inteligencia artificial. Sí, claro. Los creadores de contenido, y no nada más hablo de los creadores digitales, sino de cualquier tipo de creación. Videojuegos, animación, músicos. No recuerdo la cifra exacta, pero los músicos han crecido muchísimo estos últimos años. Porque ya no necesitan tampoco el rentar un estudio sumamente sofisticado para hacer su música y publicarla. Ya no es la misma forma de crear música. No. Entonces, sí podemos ver también, pues, en redes sociales cuántas personas hay en TikTok que se hicieron justamente, pues, virales, famosas, que ya empezaron a grabar con disqueras, ¿no? Por eso mismo, justamente. Entonces, creo que también el tema de creadores de contenido y creadores de entretenimiento son muy diferentes. Es que son diferentes, pero también al final son creadores. Sí. Y creadores de entretenimiento también, justo por eso me refería a la música, ¿no? Me refería como el arte es, si algo que estamos, es una señal de cambio, todo está, por ejemplo, la huelga de Hollywood, por todos los artistas que se estaban manifestando en contra de los desarrollos de inteligencia artificial o el uso de ellas para sustituirlos, sí es una señal de cambio, pero también creo que empieza a tomar más fuerza de una forma diferente. Y indudablemente las personas que comiencen a utilizar tecnología en sus trabajos, y no quiero decir que vamos a ser reemplazados, pero vamos a empezar a buscar ser complementados, ¿no? Ser complementados, o incluso nosotros, el humano se ha adaptado, si podemos pensar. La tecnología ha sustituido trabajos todo el tiempo, desde la revolución industrial que hubo desarrollos tecnológicos, nos empezaron a reemplazar ciertas cosas, pero necesitamos adaptarnos, y creo que la mejor forma de adaptarnos es saber cómo utilizar tecnologías. No digo que quizá, o sí, que te vuelvas un experto en ciertas cosas, pero saber utilizarlas ya te hace, digamos, como ya no... Actualizarte, competir, pero ya no ser reemplazado. Eso es creo que una habilidad importante. Y también sí puedo decir otras cosas,
en esto mismo de creación de contenidos, digital y todo, puedo decir en temas de arte digital o de mundos virtuales como animación y videojuegos, creo que pueden empezar esos trabajos pueden empezar a tomar mucha más fuerza. En todo el mundo hemos visto cómo empieza a tomar más fuerza, como hablamos hace un rato de los eSports. Hay programas tanto gubernamentales como privados en desarrollo de videojuegos y animación, entonces claro. Eso es una señal de cambio y es también un vector. Y algo que me encantaría agregar es el tema de la salud mental y el acompañamiento. En México vamos a ser en mayoría adultos mayores en un par de años. Y los trabajos que se están, digamos, como se están abriendo es el tema de cuidadores, de acompañamiento a adultos y también de soluciones en tecnología para atender a toda esta población. Ya sea en un tema de desarrollos de salud para atender o automatizar procesos biológicos, ¿Físicos? Exacto, o físicos, pero también en temas de acompañamiento. Uh-huh. Si pensamos... Para que no se depriman por estar solitos. Exactamente. Sí. Incluso hay robots ya en Japón que desarrollan como... Son compañía del... ¿Platican? Platican y los cuidan y están midiendo cosas. Pero si bien también creo que si en muchos futuros y en muchos países ya existen los robots que reemplazan a personas, uh-huh. Yo creo que al menos en Latinoamérica nos comportamos también de otra forma. Claro. Y utilizamos la robótica para otras cosas. No digo que esto no vaya a pasar, pero sí digo que hay más probabilidad de que en México sean más las personas que cuiden. Incluso pensémoslo, si nosotros nos queremos quejar en una plataforma y nos responde un robot, hola, no puedo hacer nada, presione 1. Nos enojamos, queremos hablar con alguien. Entonces, eso también es porque queremos interacción humana. Aunque existan los robots, siempre vamos a querer una interacción humana, porque somos humanos, porque el humano así es. Entonces, no lo vamos a reemplazar, pero sí que podemos utilizar. Y eso... Incluso había visto una plataforma de cuidadores era como un Uber, pero eran cuidadores de abuelitos. No me acuerdo bien cómo se llama, pero así, algo así como decía, cuidamos a tu abuelito. Y justo lo que era, pues, no sé, Arely se mete, hace su perfil y un señor o señora, un adulto, te elegía a ti para que lo acompañaras. Ahí podían poner como ir a pasear al parque, ir a pasear a mi perrito, tomar una nieve, y era compañía. Tú pagabas por compañía, pero específicamente adultos mayores. Entonces, es una señal de cambio también, ¿no? Y es un trabajo del futuro que hay que también estar preparados para todo eso. Y como una recomendación, la constante investigación de OpenAI, que es quien hace ChatGPT, tiene un montón también como de papers de el futuro del trabajo y la automatización, que bien puede ser muy tecnopesimista, pero nunca hay que quedarnos como en esos dos polos. Ni hay que ser tecnooptimista ni tecnopesimista. Hay que mapear esas dos posibilidades, mapear ventajas y desventajas. Y justo el libro que acá traía de consulta, de Andrés Oppenheimer, el libro se llama Sálvese quien pueda, y habla sobre el futuro del trabajo en la automatización. Y vienen también muchísimas investigaciones increíbles. Me encanta a mí cómo escribe Andrés Oppenheimer, sí. Y es muy fácil como también leerlo. Nat, a mí me surge una pregunta acerca de todo esto que hablas de que nosotros nos enojamos porque nos contesta un bot. ¿Tú cuántos años crees de diferencia que haya, por así decirlo, no sé cómo se mide exactamente, el futuro que a lo mejor pueden presentar un continente europeo por su cultura y México por cómo nosotros estamos tan acostumbrados o arraigados al contacto a tener esta conversación con alguien o saber que alguien nos está escuchando? ¿Cómo qué tan rezagados crees que nosotros estemos en cuanto al futuro que sus especialistas pueden estar planificando y los de nosotros? Me encanta, es una pregunta muy muy interesante. Y creo que no podría decir como
ay, vamos atrasados 50 años, ¿no? Que muchas personas lo pueden asegurar, pero también creo que los futuros no son iguales en todos los países. Sí existen el futuro en Japón y en México, pues sí Japón parece futurista, ¿no? Para nosotros. Pero también por otro lado, pues en México no tenemos una cultura diferente. Uh-huh. O sea, hay que tomar mucho en cuenta qué cultura tenemos y cómo nos pueden alcanzar las cosas que suceden alrededor. Incluso creo que también se mueve mucho en un tema político, legal, social, cómo llegan las cosas aquí a México, qué capacidades tiene México y qué plan tiene el mismo país hacia desarrollar. Uh-huh. Cuáles son las cosas que están sucediendo alrededor de todo el mundo, sí nos afecta o sí nos beneficia, pero también puedo decir que sí estamos conectados, pero al mismo tiempo México está viviendo o va a vivir un futuro diferente a Japón, China, etc. Nos podemos basar en esos futuros uh-huh. para decir qué podría pasar. Un poco, por ejemplo, si pensamos otra vez en COVID-19, empezó en una ciudad de China, Wuhan, y empezó a extenderse. Las cosas que suceden en otros países pueden llegar aquí, sí, uh-huh. pero no puedo decir que todas puedan. Todas pueden llegar, o bien todas ¿influyen, impactan? Sí, o incluso el tiempo en el que lleguen. Porque pues nosotros no teníamos pensado que iban a, si podríamos decirlo, que no se iba a afectar tan rápido, ¿no? Sí. O que iba a llegar tan rápido. Pero no podría decir, 50 años atrasados. No creo en eso. Pero también puedo decir que influyen las cosas que pasan en todo el mundo aquí. Una guerra en Ucrania impacta en México, sí, impacta en muchas cosas. Y hay que prever esas cosas, pero no puedo decir que en 50 años nos vamos a ver exactamente igual que Japón, por ejemplo. Uh-huh. Porque son diferentes cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Yo, muy bien. Me encanta esa pregunta, hay mucho que analizarla también. Te deja pensando, ¿no? En cómo medimos. Pero sí. Bueno, Nat, y por último, platícanos. Ya hablamos mucho de futuros y todo, y de estos justo vectores de cambio. Pero ¿cómo podemos decir que esto impacta a los jóvenes en materia de, hoy en día, una de las cosas que miden a los jóvenes o que les dicen en el aula es, bueno, para cuando tú egresas y vas a encontrar un trabajo, lo básico es hacer tu currículum y la entrevista. Y probablemente algunas escuelas te mencionan las habilidades del futuro, según el World Economic Forum que lanzó hace ya varios años, ¿no? Pero, ¿tú cómo podrías decir que son estos principales plus, ¿no? O ya no plus, sino los básicos que deben tener los jóvenes a la hora de aplicar a un empleo? Ya no nos vamos a ir por la línea del emprendimiento, sino para aplicar a un empleo, ¿cuáles son esas habilidades y estos puntos clave que ellos ya deben de hacer, ¿no? De repente hablan de que ya no es suficiente un currículum, ahora es importante que tengas tu book o tu página de internet, ¿no? En donde de manera digital pones toda tu trayectoria y un poquito de lo que has hecho. ¿Qué has visto que pueden ser estos vectores de cambio respecto a herramientas de empleabilidad de los jóvenes? Súper. Creo, si puedo decir, más allá como una herramienta digital, ¿no? O como herramientas físicas, como el book o un portafolio o tu CV, creo que mucho va a ser en cómo te desempeñas en una entrevista y en qué actitudes estás poniendo o experiencias estás poniendo que tú tienes en un CV. Incluso el día de hoy como empleadora también podría decir en algo que me fijo al momento o que reviso al momento de entrevistar a alguien es cómo se está desarrollando conmigo, cómo está expresándose incluso sobre sus propias habilidades. Creo indudablemente que el tema de inteligencia social es sumamente importante. La resolución de problemas, o sea, más allá justamente como de decir esto debe de tener un CV, es qué cosas debes de saber hacer. Y creo también que una actitud y también conocimiento que estamos buscando
y que se busca, si googleamos o ponemos en LinkedIn cuáles son las habilidades que todos están buscando en cualquier empresa, innovación. ¿Sabes qué es innovación? ¿O sabes qué es, cuáles son las metodologías para llevar a cabo cualquier problema o programa, proceso? Eso lo estamos buscando todo el mundo, porque todo el mundo necesita reinventarse, todos. Y creo también en el tema de resolución de problemas también va enfocado hacia la creatividad. Y creatividad no se ve ya solamente para un artista o para quien trabaja en temas de, pues, creación de contenidos, por decirlo, o temas referidos a marketing, por ejemplo, sino con todos. Creo mucho en que si nosotros queremos, como les decía hace un rato, explorar estas curiosidades, salgamos de la burbuja que es nuestra universidad. La universidad nos puede dar muchas herramientas, pero también necesitamos salir a conocer otras cosas. Yo me voy a revisar qué cosas has estudiado más allá de tu universidad. Como les decía, lifelong learning. ¿Qué cosas tú has aprendido? ¿Qué sabes hacer? Si has hecho incluso un tema en tu escuela de, no sé, estar en la sociedad de alumnos, ¿qué sabes hacer? ¿O qué aprendiste estando en una sociedad de alumnos? ¿Qué quieres empezar a hacer o por qué? Y que creo que es una gran pregunta al momento de una entrevista. ¿Por qué quieres entrar a esta empresa? ¿Qué vas a aportar a esta empresa? ¿Por qué Arely, por qué Betty son las personas que van a poder estar y cumplir con todas las cosas que estamos buscando nosotros? Creo que es una forma de expresarte, una forma también social, de relación social, de innovación y de salir de la burbuja de la universidad o hacer cosas más allá. Sé que puede parecer estresante decir, y dar miedo. Ya tengo suficientes tareas como para meterme a otra actividad. Es de donde más vas a aprender. Entonces, si bien no vamos a llegar, porque también puede ser de que, no, me piden 3 años de experiencia, pero acabo de egresar, pero ¿qué hago? La experiencia te lo va a ir dando las cosas más allá que hagas de la escuela. Trabajar en cualquier lugar te puede dar las herramientas. Ser voluntario en un lugar te puede dar herramientas también de aprender. O bien ir a un taller. Voy a un taller porque me interesa, voy a escuchar o voy a hacer un taller en línea. Hay muchísimas plataformas hoy digitales en las que puedes aprender cosas y te dan certificados. Entonces, creo que podría decir también que en temas de empleabilidad es eso. Eso estamos buscando en que no sean ya... Hay diferentes habilidades, sí, pero creo que también estamos buscando esas actitudes incluso de querer aprender, querer solucionar. No manches, qué interesante. Creo que diste justo en el clavo. A mí me pasaba cuando me llegaban a hacer entrevistas que esa pregunta de ¿por qué tú y no los demás? De repente a veces tendemos en ¿cómo la contesto sin sonar como ególatra, no? ¿Cómo la contesto sonando pues no tan alzado, pero sí que vea que hay un factor de diferencia? Y no sé, cuéntanos cómo es la respuesta que de aquel lado esperan recibir. Quizás, no sé si decir quiero un como script tal cual, ajá, pero creo que es una combinación de dos cosas. Una de autoconocimiento, o sea, ¿qué sabe Betty de ella que es genial y la puede romper aquí? ¿Cuáles son tus motivaciones? Incluso pensemos, ¿cuál es tu motivación de ir a hacer entrevista a ese lugar? Y por otro lado, o el otro 50% es, ¿por qué te está interesando trabajar en este lugar? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo tú te ves en ese trabajo? Y un poco, no sé, pensaría, quiero ser directora trabajar como auxiliar administrativo en esta empresa. Bueno, porque yo creo que soy muy ordenada, soy disciplinada en esto, me encanta el tema de la administración y además creo que esta empresa es de forma internacional y son las cosas que yo estoy buscando y creo que le puedo aportar muy bien al puesto siendo estas cualidades. Un poco creo que podría ser como
como el script un poco, pero les digo, más que un script, creo que es un 50% de cosas. Les digo, de tú qué tienes, tú qué eres y tú qué quieres aprender de esta empresa. Porque esta empresa te interesó aplicar. Más allá del tema monetario, porque todos lo queremos, obviamente, ¿no? Ajá. O sea, todos estamos interesados en ganar dinero, pero qué mejor que sepamos explicar por qué el investigar, incluso eso es una tarea indispensable. Investiga qué hace esa empresa, no nada más veas el letrerito o el publicación, lo que sea, de vacante en esta empresa, en lápices SADCB, ¿no? O sea, de que sí quiero, pero pues investiga qué hace lápices SADCB, no nada más, investiga, curiosea en eso. ¿Qué tal si es una industria que no te gusta? Mejor investiga en tus curiosidades, en las cosas que quieres hacer, y ya después también expon tus razones de por qué quieres entrar aquí. Que en serio que alguien haya hecho su tarea de investigar, cuando llega a ti alguien que quiere trabajar contigo, es hasta un halago. Qué chido, esta persona quiere trabajar conmigo. Claro que sí. Se tomó el tiempo. O sea, se tomó el tiempo de investigar, y eso también te da como tus herramientas para que tengas más puntitos sobre otras personas. Incluso creo que tanto podrías tú hacer preguntas del trabajo. Oye, ¿cómo hacen el trabajo aquí? Es que se me había ocurrido hacer tal cosa. O sea, quizás no obviamente, o sí, llevar una presentación de qué quiero hacer con ustedes. ¿Alguien te ha llevado algo así? Sí. Incluso la semana pasada estuvimos entrevistando y se me hizo muy chido. La verdad, sí fueron puntos más porque esta persona había hecho como propuestas de qué se imaginaba trabajar con nosotros, y fue wow. Hay muchas cosas que ya hemos hecho ahí, hay otras cosas que no hemos explorado y son interesantes. Y eso fue genial. O sea, la verdad, eso no es común. Sí, no es común, y creo que eso da muchos puntos, porque eso habla de que la disposición tu tarea, que tiene, tu disposición, la tarea, las ganas y que tienes ganas de hacer cosas. Entonces sí, se está proyectando en. Sí, exacto. Y que además es algo bueno para ellos. O sea, no, de verdad creo que cada vez más las empresas toman más conciencia del bienestar de todo el mundo. Todos. Si todos queremos ser más felices en el lugar que en donde estamos. Sí, obviamente es un privilegio también elegir nuestro trabajo. Entonces, si estamos en esa posición, entonces investiguemos cosas que nos gusten, que tenemos curiosidad, y también hagamos un clavado, que es una habilidad del futuro, déjenme decirles. La introspección o el tema de inteligencia emocional es una habilidad. Y es una habilidad del futuro. Y si sabemos qué queremos, sabemos qué nos estamos imaginando, entonces eso también se va a proyectar con alguien que tienes enfrente. Ay, Nat, no, la verdad es que muchas gracias por la información, pero ya hemos dejado a la audiencia con esta duda eterna de cuáles son ese checklist de habilidades del sí, futuro. Es cierto. Antes de cerrar, me gustaría que les pudieras compartir a todos los jóvenes que nos están escuchando cuál es ese checklist, para que lo vayan revisando y vayan viendo cuáles ya tienen, cuáles les falta para desarrollar. Claro. ¿Querías preguntar algo? No, adelante. También estoy esperando el listado. Que yo les he dicho, y al ratito. Lo vamos a publicar. Me encantaría justamente compartirles, solamente para quien ni tenga idea de qué son las habilidades blandas o soft skills, una definición de una mujer que admiro y que les recomiendo ampliamente revisar lo que hace. Se llama Carla Paniagua. Y justo Carla define a soft skills como un conjunto diverso de conocimientos y destrezas que conviene desarrollar o fortalecer para enfrentar mejor el cambio provocado por las grandes fuerzas como transformación digital, incremento de desigualdad, cambio climático, incertidumbre política, entre otras cosas. Y justo en esta última lista, que la lanzó el año pasado, está creatividad, atención plena. Está muy interesante porque ya estamos corriendo ante todos los estímulos posibles. Automotivación, autogestión, pensamiento de primeros principios, pensamiento de futuros, actitud preparacionista, tolerancia a la incertidumbre, adaptación al cambio, inteligencia sociocultural,
pensamiento de sistemas, inteligencia de datos, memoria. Imaginen cuántas cosas guardamos en nuestro celular y ni nos imaginamos, ¿no? Memoria, pensamiento computacional y curiosidad. Estas, justamente, Carla tiene un jueguito que me encanta, que es un póker de habilidades. Tú vas viendo en este póker qué habilidades tienes de todas estas, de esta lista, y qué habilidades te hace falta desarrollar. Y a través del juego vas generando justamente pequeñas estrategias para desarrollar estas habilidades que tú identificaste que te hacen falta. Y no necesariamente tienen que ser todas las que tengas, pero sí identificar. Hoy tengo esto. Hoy soy muy bueno en pensamiento computacional. Pero no tengo atención plena. Entonces, identifica al menos 3 y desarróllalas. O haz un plan para irlo desarrollando. Vaya, no me hubiera imaginado que existiera un juego de cartas para desarrollar este tipo de habilidades. Está muy chido, igual también se los puedo compartir a todos sí, los que por favor. Por favor, para ponerlo a disposición de todos los que nos están escuchando aquí en el podcast. Y pues nada, Nat, la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas acompañado, también a ti, Arely. Su información fue súper valiosa, pero sobre todo creo que nos han dejado con dudas, con muchas dudas que van a incitar a poder rascar un poquito más, a incitar la curiosidad y que más personas que tengan esta incertidumbre por saber cómo construir su futuro, pues se puedan acercar a diferentes fuentes de información para poder pues descubrirlo, ¿no? Y esto nos hace pues saber nuevamente que aquí todo lo que pasa pues nada es casualidad y que justamente todo es causalidad y vamos construyendo este camino y el futuro. Entonces, pues bueno, no nos queda más que abrir nuevos caminos y agradecerles a todos y a todas que nos escucharon hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.